Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se han conectado a esta charla. Les quiero recordar que esta charla es organizada por el Centro de Historia de Itagüí, en convenio pues, con el proyecto de salas concertadas del Ministerio de Cultura. Hoy nos va a acompañar un amigo y colega, se llama José Alejandro Cruz, quien en su monografía de pregrado trabajó un tema que lleva como nombre Trabajo carcelario y vías de comunicación, la construcción del camino carretero y el ferrocarril de Antioquia. Entonces, nuestro compañero, el historiador de la Universidad de Antioquia, José Alejandro Cruz, nos va a hablar hoy un poco de ese tema, de unos apartes de su monografía. Entonces, bienvenido, Alejandro. No, hombre, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar por aquí. También me parece que es un tema pues como muy agradable de hablar de él, especialmente porque pues a mí me gusta mucho. Considero que también es un tema importante para nosotros como habitantes de Antioquia, ver cómo aquí se han empezado a mover con algunos de los más grandes problemas que ha tenido nuestra economía, que son las vías de comunicación, territorio bastante quebrado, difícil, agreste, incluso algunos lo han intentado narrar casi como una gesta, como si fuera incluso una épica, como los grandes héroes de nuestra sociedad que han podido llevar proyectos que en realidad parecían imposibles. Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Para empezar a hablar de esto, vamos a hacer como unos antecedentes iniciales. Como ya lo dijo el compañero Cristian, mi trabajo de investigación se llamó el trabajo carcelario, ideas de comunicación, la construcción del camino carretero y el ferrocarril de Antioquia. Bueno, eso sí, yo no trabajé el uso de presos durante toda la construcción del camino carretero y del ferrocarril, sino que solamente abarqué el periodo de la hegemonía conservadora, que es donde estuvo como presidente Pedro Justo de Río, Recaredo de Villa, y ya, al final, a los últimos meses del año 76, también hubo un presidente que reemplazó a Recaredo de Villa porque renuncia, pero es derrotado finalmente por los liberales y se da como el fin de la hegemonía conservadora. Esos años son los que yo voy a abordar este tema como tal, para que se tenga en cuenta que me considero que es algo fundamental. Bueno, vamos a ver. Primero quisiera hablarles un poco de la situación física de Antioquia. Ya saben ustedes que tienen ramales de las cordilleras de los Andes, solamente son navegables algunos de sus pocos ríos. En este caso vamos a tener 3 ríos cruciales. Pero antes de hablar de ellos, porque eso me lleva a otro tema, voy a mostrarles una pequeña descripción de cómo los habitantes de Barbosa para la época interpretaban o concebían o mejor dicho, describían la geografía antioqueña. Eh, Miren esta descripción, dice: Antioquia, entre ríos y montañas de oro, es un emporio subterráneo, es un inmenso bazar en el desierto, es una virgen rica heredera de legados inconmensurables que va abriendo ya los ojos, es un gigante que ya se acuerda de su fuerza y de sus ligaduras para romperlas. 3 siglos de sueño ya bastan, aislada, incrustada, hundida, sepultada en las profundidades de las cordilleras central y occidental, cuyos abruptos estribos abarcan casi toda la extensión de su territorio, haciendo de su suelo una sola gigantesca y ramificada montaña que lo oprime y oscurece. Antioquia es un coloso en la cuna, abrumado por gigantes como el San Miguel, San Ignacio, Santa Elena, San Mateo, Frontino, Orquea, Paramillo, Cerro León, Bravo y Parado, etcétera, cuya mole y pesadumbre precipitan las tinieblas de la noche, retardan su oriente y prolongan el sueño secular del gran pueblo. La imperiosa necesidad, en este caso, de abrirse paso a discreción a través de muros de granito que lo separan de la civilización europea. Es decir, estamos hablando en este momento entre de una sociedad que se siente aislada del mundo y una economía que está aislada porque no tiene buenas vías de comunicación que le permitan conectarse con con el comercio internacional, que en este caso es el Caribe colombiano. Es decir, la única manera de ellos poder conectarse con ellos es a través de algunos ríos, pero incluso las vías terrestres, que son las que le van a permitir tener un contacto inicial con esos afluentes, son pésimas. Para la época,
solamente se contaban con dos vías principales que les permitían llegar al río Magdalena y por este río al Caribe, y eran dos vías que tenían vigencia desde la colonia y seguían siendo iguales a las de la colonia. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban hechas no para medios de transporte más modernos, sino para los más tradicionales, principalmente mulas. Vamos a ver. Para la época, solamente entonces vamos a tener dos caminos coloniales, que va a ser el Nare, partida de Medellín hacia los campos mineros de Yolumbó, Zaragoza y Remedios, un ramal se dirigía a Yarumal y Santa Rosa de Osos, y de Yolumbó hacia el sureste hasta el poblado de Nare a orillas del río Magdalena, y el segundo era Palaguas Juntas, que atravesaba poblaciones como las de Río Negro, Marinilla y San Carlos, que este fue otro de los más importantes y también comunicó a Medellín con el río Magdalena. Sin embargo, el Nare entre esos dos ese fue el más importante. César Lenis, un historiador de la universidad, decía que era el camino histórico de la gobernación con el país y con el mundo en realidad. Ese estado, esos caminos para la época eran más bien o trochas, es decir, que no estaban organizadas, tenían un montón de vegetación, podían ser en alturas, como en este caso en la imagen que estamos viendo en pantalla, o podían ser en las partes mucho más bajas, donde hay ríos, riachuelos, donde hay un montón de inconvenientes para la movilización y debía hacerse en bestias, es decir, miren por ejemplo esta foto es de Alicante, España, sin embargo la tomo porque me permite hacer como un símil entre las condiciones como eran acá y cómo era llevar esa recua de mulas por lugares que no están hechos evidentemente para la movilización de personas, que no están adecuados, sino que son casi que se empiezan a tomar cierta forma por el mismo uso, y en muchas ocasiones, si mucho eran caminos de herradura, pero como lo dice el nombre, un camino de herradura solamente es para bestias, no para carros. Y para esta época, es decir, finales del siglo XIX, cuando ya los países europeos o Estados Unidos están construyendo kilómetros y kilómetros de vías férreas, que aquí contaran solamente con caminos de herradura, hablaba demasiado del desarrollo económico que se tenía y mucho más en cuanto a lo que venimos hablando, que son las vías de comunicación. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces? Esa dificultad de viajar, y aquí en pantalla se los voy a poner un poco más grande, que es una descripción de lo que implicaba, por ejemplo, trasladarse a través de estas vías del Nare, que era demasiado difícil. Esta descripción a mí me parece muy rica y muy buena. Dice: basta contemplar en lo más fragoso de nuestra tierra, en lo más recio del invierno, una recua de 100 a 200 mulas, viniendo de la bodega de Nare, en la mitad de una cuesta pedregosa, bajo los rayos de un sol abrasador, o un diluvio de agua, por estrechos y resbaladizos canalones, oprimidos los lomos, íjares y flancos por una carga de hierro, plomo o acero, o por los hunchos y puntas salientes de largos cajones de pino, tropezando acá y allá contra las erguidas puntas de granito, bajo el peso de 10 o 12 arrobas, centuplicadas por las dificultades, ladeándose a cada instante, rozando y lamiendo sin cesar el cuello, ancas y lomos desgarrados de aquellos animales enhambrecidos, con 10 y más días de privación, sedientos y maltratados, a látigo, y sin otra voz amiga que los ajos empellones y demonios del arriero ensordecido, que repercuten cóncavas las montañas. Es decir, atravesar eso en realidad era muy difícil. James Parsons decía que en tiempos secos uno podía atravesar desde Medellín hasta el río Nare o el Magdalena, a través del Nare, en 10 días, pero en días húmedos, donde los suelos cedían, donde era más difícil cruzar los puentes porque muchas veces se dañaban, se crecían los ríos, se podían llegar uno a demorar incluso hasta 14 días, cuando en la actualidad podemos hacer este viaje en algunas horas. Eso era algo increíble. ¿Cuál era lo que necesitaban o qué era lo que necesitaba no solamente el gobierno, porque hablar del gobierno sería una abstracción, sino esas clases comerciantes mercantiles que están haciendo una presión por incrementar las posibilidades de los mercados en las que ellas tienen influencia, crear vías que les permitieran entonces comunicarse con un río? En las condiciones de Antioquia, en realidad solamente son tres los ríos que tienen condiciones navegables: el río Atrato, algunos cauces del Cauca y el río Magdalena. Para 1866, ya cuando estaba en el poder Pedro Justo de Río,
lo que ahora denominaba yo geonomía conservadora, se crea un decreto, se aprueba para que empiecen a pensar en una carretera, es decir, un camino carretero para carretas, o para vías férreas, es decir, de ferrocarril. Las primeras intentos que se van a hacer van a apuntar al Atrato o al Cauca. Sin embargo, nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes. Por ejemplo, para el Atrato, en ese momento, qué pena, se ve bien la pantalla, no hay ningún inconveniente. Sí, yo Sí, lo veo bien. se ve muy bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, Listo. Eso es Medellín. Está aquí en el centro y aquí hacia la izquierda está el río Atrato. Pero para la época, los argumentos que se dieron para no llevar la vía hacia el río Atrato era que las dificultades técnicas superaban lo que podían hacer. En el caso del Cauca, que como les decía ahorita solamente tiene algunos lugares que son navegables, no todos. Miren, por ejemplo, el Cauca que viene hasta por acá y que es demasiado cercano a la capital, muchísimo más que el río Magdalena, que está mucho más al oriente. Eh, Tenían un inconveniente, que la vía que empezaron a trazar para llegar hasta el río Cauca no podía ser de esta manera occidental, es decir, horizontal directamente, que sería la más cercana, sino que tenían que hacerlo por una parte más al norte. En este caso, aunque yo no vi exactamente cuál fue la ruta que se trazó, sí sé que se negó porque iba a pasar por lugares de influencia de Santa Rosa de Osos y de Yolombó. Es decir, lo más probable es que estuviera dirigido hacia Puerto Valdivia para pasar por aquí, Santa Rosa de Osos, y pasando por Yarumal, aquí en Puerto Valdivia, más al frente, llegar al río Cauca. ¿Qué pasaba en esa época? La capital del Estado Soberano de Antioquia era Medellín, y era la capital porque desde principios del siglo XIX se habían presentado algunos conflictos entre Marinilla, Río Negro, es decir, entre las élites comerciales de esos lugares que también tenían puestos importantes en los cabildos y habían hecho lo posible porque Medellín tuviera como el papel fundamental, el protagonismo, y esto se va a ir viendo a lo largo del siglo XIX, porque lo logran desde 1828, se vuelve en el centro. Y las vías que van a intentar entonces los medellinenses, van a intentar que Medellín quede como un centro de todo el departamento de Antioquia y que por lo tanto todas las vías que se empiecen a crear vayan con dirección hacia Medellín. Víctor Álvarez, el historiador, proponía que era básicamente como una tela de araña, que todas empezaran arrancando desde el centro, que era Medellín. Los medellinenses, sabiendo que creando una vía tan importante como era un camino carretero, un ferrocarril, que pasara fuera por Río Negro, que pasara por Yarumal, o que pasara por Santa Rosa de Osos, iba a afectar sus intereses comerciales y les iba a empezar a dar preponderancia a estas regiones. Por eso se niegan. Es decir, de los tres ríos navegables, ya tenemos dos razones por las cuales estos dos no pueden ser. Por eso se va a apuntar hacia el río Magdalena, que va a ser como, digámoslo así, la vía natural que se ha utilizado, pero entonces es por donde se va a decidir poner dos nuevas vías. Digo dos nuevas vías porque se van a hacer a lo largo del tiempo, pero inicialmente se va a optar por un camino carretero. Este camino carretero va, va a estar a cargo de un ingeniero inglés que se va a llamar George Butler Griffin. Griffin es el encargado en realidad de proponer ambos proyectos, tanto para el Cauca como para el río Atrato, pero por las razones que antes enuncié se lo niegan. Entonces él va a hacer unos procesos de exploración para localizar como la ruta más adecuada para llegar hacia el río Magdalena. La ruta definitiva va a ser esta. Dice, la ruta diseñada por Griffin iba entre Copacabana y Puerto Murillo, después de noviembre de 1871, llamado Puerto de Río por iniciativa del ingeniero inglés, en la ribera occidental del río Magdalena. Sin embargo, el trazado definitivo comenzaba desde Medellín hacia el norte, avanzando por el margen derecho del río a través de Copacabana, Girardota y Barbosa, etc. Allí yo voy a escribir cada uno de esos puntos
y este documento me va a permitir trazar un mapa. Este es el mapa que yo pude trazar en la monografía, donde se marca el recorrido que hizo el camino carretero. Cada uno de estos lugares iba desde Medellín, aquí en la parte izquierda, pasando por Copacabana, Girardota, Barbosa, Santo Domingo, etcétera, hasta llegar a Puerto Murillo, en la ribera occidental del río Magdalena. Esa va a ser la ruta del camino carretero. A mí me gusta este mapa que estoy utilizando porque más allá de que en su momento era lo único que mencionaba lugares que mapas posteriores no va a ubicar, tiene trazado el camino que siguió también el ferrocarril de Antioquia. Es decir, abajo de la línea roja, esta línea pequeña que estoy trazando más o menos con el mouse, que es por donde pasó la línea férrea. Es decir, son muy similares, sin embargo, en términos de distancia, es bastante. ¿Por qué ocurre eso? Porque años después de que se empieza a construir el camino carretero, va a ocurrir una inundación en Puerto Murillo, que ya para el momento se llamaba Puerto de Río, y esto implica que se va a buscar un nuevo puerto para trazar esa vía. Ya Cisneros en la dirección del proyecto, ya no del camino carretero, sino del ferrocarril, la va a llevar algunos kilómetros hacia el sur, en el puerto que se llama Remolino Grande, y que desde que ya se pone este punto como el punto de llegada del ferrocarril, se va a llamar Puerto de Río, y es el actual Puerto de Río de nosotros. Está bien, listo. Esta es la vía que se va a seguir. Yo aquí voy a pasar un montón de cosas por encima, pero como por ejemplo cómo se dividieron las secciones de trabajo, quiénes eran los encargados, cuáles eran sus funciones y demás, para poder ir rápido al tema del uso de la mano de obra, que también implica otra forma de relacionarse, pero bueno, ahí poco a poco iremos dilucidando eso. Sin embargo, hay algo importante. Cuando Griffin, el ingeniero encargado de construir el camino carretero, el ingeniero encargado de construir el camino carretero inicia las labores, va a disponer que uno de sus sobrestantes inicie desde Murillo hacia el centro de las selvas de la Magdalena. En cambio, desde Medellín va a poner otro sobrestante, que es uno de los encargados de la construcción, que vaya desde Medellín construyendo una trocha con la intención de que ambos sobrestantes se encuentren en un punto central y que va a tener mucha importancia, que es aquí, el Alto de Patiburú. Ese Alto de Patiburú con el tiempo se va a empezar a volver como la base de trabajos tanto de Butler Griffin y posteriormente como de Cisneros. ¿Qué más tengo que decir de ese punto y por qué para mí es tan importante? Y más para nosotros que estamos pensando en la fuerza de trabajo, que en el Alto de Patiburú se va a ubicar una de las secciones, o mejor dicho, una de las instituciones o establecimientos más importantes de trabajo carcelario para la época, que era la colonia penal. Ya hablando de la colonia penal, voy a diferenciarla entonces de algo. Para la época, el establecimiento de castigo, de trabajo carcelario más importante que existía, era el presidio. El presidio va a ser también el establecimiento más importante durante la construcción del camino carretero. ¿Por qué? Porque durante que se está construyendo esta obra no va a entrar en vigencia el uso de la colonia penal, que va a ser nueva, pero ya voy a entrar en ese tema. ¿Qué voy a decir en este momento, aprovechando que tenemos el mapa aquí de frente? Que la sección más importante que se usó del presidio estuvo ubicada aquí en Medellín, es decir, en la parte más occidental del proyecto, y en cambio la colonia penal se utilizó en el Alto de Patiburú, un lugar selvático, inhabitado, con selvas vírgenes, donde habían bestias, donde eso no había sido trabajado, es decir, un lugar que por lógica eso, brinda como unas condiciones que van a ser insalubres en relación con las que puede brindar un trabajo en Medellín, donde ya llevan muchísimo más tiempo urbanizando. ¿Está bien? Listo. Entonces, cuando Griffin va a iniciar esto, él va a iniciar con 4, es decir, el trabajo del camino carretero va a iniciar con 4 secciones iniciales, que va a ser Camellón Nuevo, Bermejal, Quebrada la Loca y La Trocha. Aquí van a estar ubicados
es decir, las secciones iniciales de construcción de este camino. El camellón nuevo es la sección que va a usar el presidio, es decir, es la única entre las demás secciones que usa presidiarios. En este caso está en la parte más al sur, que es básicamente como por la calle Carabobo, y hacia el norte. Desde ahí iniciaba Camellón Nuevo, era seguida por Bermejal, posteriormente estaba La Loca, cerca de la quebrada La Loca, y luego estaba una que se encargaba de La Trocha, que se iba avanzando, que iniciaba desde la quebrada Santo Domingo, desde todas estas inmediaciones aproximadamente. Listo. Como les decía ahora, la colonia penal va a ser como novedosa. En este caso, el presidio ya había sido a lo largo del siglo XIX como la institución carcelaria más importante de trabajo, se había usado desde 1835 a nivel nacional, cuando se escribe el primer código penal, y posteriormente, para 1867, qué pena, va a ser adoptado por el Estado Soberano de Antioquia, que es la época en la que estamos teniendo. Es decir, el presidio ya tenía una gran tradición, pero procurando entonces empezar a usarlo en una zona mucho más lejana donde no se podía usar, van a crear una nueva institución que se va a llamar la Colonia Penal de Patiburro. Va a ser creada a través de un decreto en 1871, se llama el decreto o la ley 200. Esta norma tenía como objeto trasladar criminales a las zonas adyacentes del camino carretero para realizar trabajos en la obra y, según la legislación, fundar poblaciones. Los edificios para ese establecimiento comenzaron a construirse por los empleados del camino carretero en 1872, cuando el ingeniero Griffin, con la ayuda del sobrestante Balcázar, encontró un sitio adecuado para la fundación de un pueblo al que llamaron La Magdalena, donde temporalmente se ubicaría la colonia penal. Más o menos, quiero hacer una descripción que también es de la época, es una descripción hecha por el ingeniero de Patiburú, del lugar donde estaba ubicado, donde se ubicaría posteriormente esta colonia. Él decía: el tambo de Patiburú, donde todavía queda el cuartel general del ayudante Balcázar, cuyo trayecto se extiende... listo, qué pena, ahí se me cortó un pedacito. Se extiende hasta el cerro del mismo nombre, de la cima del cual se divisa una gran extensión del terreno. Al norte se ve el cerro de Guamocó en el estado de Bolívar. Al sur, el páramo del Ruiz y todo el valle de Río Negro, hasta el pueblo de La Magdalena. Está situado en la falda del Alto, al oriente de la cordillera de Sumapaz, el peñasco del Aserradero en la entrada, la sabana de Bogotá y los valles de Carara y el Río Negro de Cundinamarca. Y al occidente, el ramal de la cordillera central, que muere entre el Cauca y el Nechí. Es decir, era un punto donde se podía divisar todo esto. Es una de los apuntes que él hizo ya estando allí, pero bueno. Como les decía, esos dos puntos van a ser fundamentales porque son los únicos donde se van a hacer un uso como tal de esta fuerza de trabajo. Por lo demás, se van a usar simplemente obreros, que son siempre los que van a tener el mayor número en relación con la fuerza de trabajo carcelaria. Pero bueno, ya pasando de esto, ya no voy a continuar hablando de lo que fue el camino carretero y el ferrocarril, sino que voy a empezar a hablar un poco más de lo que era ese presidio y esa colonia penal, porque eran las instituciones a través de las cuales se ejercía el castigo como tal en los trabajos. El presidio era una institución un poco interesante. Según el artículo penal antioqueño, el Código Penal antioqueño, los presidiarios se destinarían a la construcción, mejora y reparación de vías de comunicación y, accidentalmente, en la construcción, reparación de edificios públicos o en otros trabajos de utilidad pública. No obstante, se prohibía su uso para el aseo de las calles o las tareas semejantes que eran responsabilidad de las poblaciones y los particulares. También podía ser usado en establecimientos industriales con la autorización de la legislación. En este solamente trabajaban hombres, se exceptuaban las mujeres, los ministros de cualquier culto o
los que tuvieran menos de 14 años o fueran de mayores de 65 años. Igualmente también se exceptuaban, por ejemplo, las personas que tuvieran algún inconveniente de salud o que no pudieran por algunos argumentos. En esos casos se pedía conmutación de pena para pagarlo fuera en el hospital, para pagarlo o para pagarlo de otras maneras, por ejemplo en la cárcel de Medellín. Los trabajos de estos individuos se realizaban diariamente, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Había una disciplina muy rígida que intentaban, por ejemplo, ellos ya debían de estar parados desde las 5 de la mañana para iniciar su primer comida a las 5:30, luego sonaba una alarma faltando 15 minutos para las 6, en los cuales cada uno debía tomar sus posiciones, etcétera, y empezar. Descansaban los sábados en la tarde, los jueves y viernes santos y los 24 de diciembre, y se les suministraba comida 3 veces al día, incluso en algunos momentos se les daba también merienda, y también descansaban en estos periodos en consecuencia. El presidio, los presidiarios, qué pena con ustedes, llevaban lo necesario para que no se fueran a escapar. Por ejemplo, si un presidiario había llegado a tener un intento de fuga, los grilletes que se le ponían con muchísimo más peso y él debía trabajar con ellos. Por lo tanto, si tenían o mostraban un buen comportamiento, probablemente en ocasiones o no se los ponían o les ponían grilletes que eran fácil de llevar con ellos. Pero también entonces voy a hablar un poco de cómo se les identificaba. En este caso, la legislación describía que cada uno de estos hombres debía llevar una camisa, camiseta, pantalón de género ordinario y sombrero. Así, la camisa como el pantalón se construirá de manera que cada pieza se componga de telas de 2 colores o se harán con mangas y piernas desiguales en dimensiones, las de cada pieza según lo determina el Poder Ejecutivo. Los presidiarios se verán obligados a llevar este vestido. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de las calles, cuando hice la relación entre lo que era la trocha o lo que era un camino de herraduras, yo quería mostrarles esta fotografía, que es la calle Carabobo. Es una fotografía de 1890, es decir, que han pasado casi unos 15 años, casi 20 años, luego de estas construcciones, de la participación de los presidiarios en la construcción de la calle. Y quiero notar cómo, por ejemplo, la calle es carretera, es decir, está hecha para carretas. Incluso aquí en el fondo es posible divisar una carreta, el hombre con su caballo y demás. Más o menos esto era lo que ellos estaban haciendo en este proyecto del camino carretero. Y además, también quería como mostrar esta fotografía porque permite ver un poco de cómo solían vestir en la época las personas y por qué era necesario que mantuvieran como una distinción, ya no solamente en términos de mantener unos grilletes o de que la legislación los llame propiamente presos, o que se les ubique en un lugar donde se les distancia de la sociedad y demás, sino que incluso en la parte estética se les cambia. Miren que en esta época era muy común, incluso en este niño que vemos acá, que llevaran sombrero, pantalón, camisas, etcétera. Eran exactamente lo mismo. Entonces, más o menos, esta comparación también a uno le permite hacerse una idea de cómo vestían estos presidiarios, ¿vale? Ese era mi interés más o menos con esta fotografía. Listo. El presidio tenía un funcionamiento, es decir, una forma de organización, como tal la institución. Tenía un centro que estaba en Medellín y podía enviar secciones a todos los lugares del estado siempre que estuvieran cerca de ese centro. Es decir, que era una institución que era principalmente de carácter urbano. No era rural, no era para colonizar, no era para hacer un montón de cosas, sino que solamente trabajaba en la parte urbana, en el estado. Tenía una jerarquía bien establecida, tenía un director general que se encargaba de los suministros, se encargaba de decidir a dónde se iban a enviar las secciones, se encargaba de contratar a los custodios, de decir quiénes iban a ser, de los traslados, de cuando alguien iba a salir. Es decir, tenía un montón de funciones que recaían sobre él. En ocasiones podía tener un secretario y luego de él estaban los custodios o capataces. Yo no he podido determinar
hasta qué punto estos custodios o capataces debían estar preparados. Dudo mucho de que estuvieran muy preparados, probablemente eran personas que ponían en esa posición, se les entregaba un arma, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque se van a presentar varios casos que no solamente son como, que son como accidentales, sino que están dentro de la legislación. Por ejemplo, cuando se iba a trasladar un reo, se elegía un ciudadano, se le daba un arma y se le pedía que llevara al reo. Y en caso de que ese reo se le llegara a escapar, la culpa la podía tener él. Es decir, que se le podía imputar un delito por complicidad o por colaborar en una fuga. Y, en la época incluso yo me encontré un caso muy interesante de un muchacho, era un muchacho y le pasaron un arma y era un criminal de experiencia y se la quitó y el man y se marchó. Entonces al muchacho le van a imponer como unas penas y hubo un montón de personas en esa época que enviaron cartas incluso al presidente del estado para que tomara el caso en consideración porque no había culpa para nada. Pero no solamente en estos casos, que se le pone a alguien sin experiencia a llevar a cabo funciones que deberían de tenerla, sino que también muchas veces estos mismos presidiarios se ponían bajo la, bajo la dirección de ya no de custodios, sino de sobrestantes, es decir, de trabajadores de una empresa como tal que debían estar encargados. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente también los armaran. Para la época no había una división como fundamental entre estas funciones. Entonces, en esos términos, es una organización, digo yo, bastante pobre. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, Como notan también sobre el director general recaen demasiadas funciones, es una división del trabajo bastante pobre. Eso sí, no solamente va a estar esa parte administrativa, sino que también van a participar el capellán y el médico. El médico para atender en caso de enfermedad y demás. Y el capellán, porque para la época, según lo voy a llamar espíritu de la legislación, es un término bastante ambiguo, pero espero hacerme dar a entender. Se consideraba que a los presos había que rehabilitarlos. No era el castigo por el castigo, sino que debían ser transformados. Esta transformación también incluía su alma. En este caso, el capellán era el que se encargaba de esto. Él daba principios de religión, le enseñaba valores, le enseñaba moral, le enseñaban todo lo necesario como para lo que se considera como principios virtuosos o buenos para la época. Esa era más o menos como la jerarquía del presidio, y voy a continuar con la colonia penal. La colonia penal, dice esta cita, los hombres eran destinados a actividades agrícolas y las mujeres a otras de corte fabril. Las horas de trabajo comenzaban a las 6 de la madrugada y culminaban cuando se ponía el sol, es decir, también a las 6 de la tarde. Del mismo modo que los presidiarios, a lo largo de la jornada solo les estaba permitido reposar en los momentos dispuestos para la alimentación, en el desayuno, el almuerzo, la comida, etcétera. Es todo muy similar al presidio, con excepción de que a ellos también se les instruía. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente había un capellán encargado de enseñarle moral o principios de religión, sino que también contaban con un maestro. ¿Por qué contaban con un maestro en la colonia penal y no en el presidio? Porque la colonia penal, a diferencia del presidio, no era, no estaba organizado a través de secciones que se difuminan, que se llevaban a cada parte del estado, sino que era un solo lugar, era una sola colonia y por lo tanto ahí mismo pernoctaban, ahí mismo trabajaban, ahí mismo hacía todo los presos. Y también a diferencia del presidio, no era una institución de carácter urbano, sino que era más bien de carácter rural, porque tenía la intención de colonizar también. Esa es la diferencia. Sin embargo, yo quería hablar de dónde sale esta colonia penal, por qué es tan novedosa, por qué se crea, por qué no se hizo antes. Y cuando digo antes me refiero desde de la existencia del Estado soberano e incluso antes ya se habían llevado intentos de colonias, pero agrícolas, no penales, donde se llevaban a personas a trabajar, pero nunca se había organizado de esta manera. Y además no se había como mostrado una necesidad imperiosa. Había antes de la colonia penal otro establecimiento que llamaba la Casa de Reclusión, que tenía también la intención de que los hombres y las mujeres trabajaran en actividades agrícolas y fabriles. Sin embargo,
cuando se empieza a construir el camino carretero, necesitan enviar allí mano de obra porque no la tienen. Es una sociedad de pequeños propietarios, es una sociedad donde los trabajadores también tienen sus propias fincas, también pueden trabajar como mazamorreros en sus tiempos libres, o hacer otras actividades. Entonces era muy difícil mantener como una fuerza de trabajo fija en ese momento. Esto hacía necesario usar una fuerza de trabajo que sí se pudiera dedicar a estas actividades sin importar qué. De allí la importancia de los presos. ¿Qué pasaba? Que para enviar presos hasta esos lugares, como lo son, que hoy ya no lo son, pero para la época esto era pura selva, es decir, toda la selva de la Malena o la selva del Magdalena en general, no podían enviar al presidio, porque el presidio exigía que fuera una parte rural, no más lejana de algunos kilómetros de la capital, y la casa de reclusión que había antes, como les decía, pues solamente era un lugar fijo también en Medellín que no se podía mover de allí. ¿Qué hacen? Necesitando entonces obreros, crean una nueva institución que sí puede hacer lo que las otras no. Ese es el caso de la colonia penal. La colonia penal va a recoger un montón de principios de lo que fue la casa de reclusión, pero se va a ubicar entonces en un lugar bastante lejano. En este caso, eh, como les mostraba ahora, el Patiburro. Es decir, se va a ubicar en el Alto de Patiburrú, un poco más hacia el sur. Normalmente en la historiografía se encuentra que es Maceo. Sin embargo, en las fuentes uno encuentra versiones que se pueden contrariar un poco, a veces sí, a veces no, está bien, pero listo. Voy a seguir avanzando porque también noto que el tiempo va corriendo y, y no quiero dejar de pronto como muchos temas en el aire. Listo. Presidio, colonia penal, aquí. Perfecto. Bueno, diferencia también con el presidio, que a diferencia del presidio, la colonia penal sí admitía mujeres. Recuerden que el presidio solamente son hombres los que trabajan, en cambio aquí las mujeres también van a tener un papel fundamental. Eso sí, uno puede problematizar para qué van a mandar a las selvas de la Magdalena a individuos, a hombres y mujeres, a cultivar unos arbolitos. Eso sí tiene mucho más sentido, pero a mujeres a hacer actividades de corte fabril, cuando por ejemplo eso es algo mucho más cómodo, son actividades que se facilitan mucho más en la parte central. Yo en la monografía hago una disertación un poco extensa sobre las razones que llevan a esto, porque aunque se intentan suplir y se intentan decir porque simplemente va a ser mejor, en realidad eso no son argumentos válidos. Si uno mira en términos económicos la producción que tenía la casa de reclusión en relación con sus gastos, eran paupérrimos, es decir, eso no servía, eso si mucho tenía una función penal y no tanto productiva. Es decir, esa producción no se va a mejorar, y mucho menos si se envía a una parte selvática, como lo era el Alto de Patiburrú. Desde mi punto de vista, lo argumento yo como autor, lo que necesitaban era lo que les decía ahorita, obreros para que trabajaran en la vía. ¿Qué va a pasar? Que la ley 200 va a decir que los trabajos de estas personas van a estar destinados a actividades fabriles o agrícolas, simplemente, pero van a dejar un decreto que que va a dejar un tema libre para que puedan trabajar en otras empresas, en actividades distintas, que es el artículo 13 de la ley 200, numeral 11, que dice así: el trabajo de los reos puede darse en arrendamiento para emplearlos en obras públicas, pudiendo también destinarlo a las mismas obras sin remuneración, siempre que el Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente. Y la obra estaba, en este caso fue el ferrocarril. La jerarquía de la colonia penal era muy similar al presidio, solamente, como les decía ahora, tenía una novedad que era el instructor, era decir, el maestro de escuela. Pero listo, vamos a ver cuáles fueron las funciones del presidio durante la construcción del camino carretero. Antes de decirlas brevemente, tengo que decir que el presidio tuvo unas actividades, y sus actividades principales las llevó a cabo durante los años de construcción del camino carretero. En cambio,
cuando se empezó a construir el ferrocarril, que las obras más importantes se llevaron en la parte oriental, cerca al Magdalena, se dejó de utilizar por completo. La colonia penal se empezó a idear, porque el decreto sale en 1871, pero no empieza a tener un funcionamiento como tal, sino hasta 1873. Y en 1873 ya hay una crisis económica en la empresa del Camino Carretero, que es la que se va a encargar de que se termine, es decir, de que no se concluya, sino que se aborte esa obra y se empiece con una nueva, que es el ferrocarril. Por eso, la colonia penal no va a tener una importancia muy significativa para el Camino Carretero, en cambio sí para el ferrocarril. En síntesis, el presidio fue la entidad que se encargaba de hacer trabajar a los presos, más importante, pero durante el camino carretero. En cambio, durante la construcción del ferrocarril, la más importante fue la colonia penal. Entonces, lo que voy a empezar aquí a hablar de las funciones de cada una, deben de entenderlo así: presidio, camino carretero; colonia penal, ferrocarril de Antioquia. ¿Está bien? Listo. En este caso, las funciones del presidio durante la construcción del camino carretero en realidad eran muy pocas. Se encargan de extraer el cascajo del río, es decir, la de rocas o pedazos de rocas que se van a poner en la vía para darle firmeza. Lo que implicaba limpiar, preparar el camino para el cascajo y al mismo tiempo encascajarlo. También se encargaron de la limpieza, zanjeado y la construcción de cañerías. No encontré que tuvieran una participación, por ejemplo, en la construcción de puentes o en otro tipo de actividades, sino que siempre, durante todo el tiempo que estuvieron allí y durante los informes, esas eran las actividades en las que ellos se desenvolvían. Cuando yo menciono que también durante el ferrocarril, es porque cuando se empieza el ferrocarril, se lleva esa misma sección de Camellón Nuevo, del presidio, pero ya a reparar vías, ya no a construirlas, sino simplemente como a hacerles mantenimiento. Y también se les llegó a utilizar para ir a recoger mercancías que llegaban desde New York para la construcción por ejemplo, para cuando se traían palas o se traían otras herramientas que exigía el ingeniero. En cuanto a las herramientas, así como las actividades eran simples y pocas, también las herramientas eran muy simples. En realidad solamente logré identificar que estas secciones usaran carretillas y carros para bestias, lo que también incluiría pues que usaran burros, por ejemplo, ve qué pena, mulas. Y no encontré ni siquiera que se les brindaran palas o picos, pero probablemente lo tuvieran. Sin embargo, esto es solamente lo que usaron durante ese tiempo. Y bueno, en cuanto a la cantidad o la magnitud, recuerden que inicialmente se van a crear 4 secciones, solamente una de ellas era por presos. Esta sección inicialmente tenía entre 80 y 95 presos, pero con el tiempo va disminuyendo. Incluso se llegan a llevar más de la mitad de los presos para construir un puente en Bocará. Y la participación de ellos en relación con la fuerza de trabajo asalariada es muy poca, es mínima. Y en los primeros momentos, es decir, los primeros meses de trabajo, no rendía mucho, al punto que George Butler Griffin aconsejaba no usarlos, que porque no servía para nada. No los dejan de usar, sino que la dirección ya no se la encargan al director del presidio, sino que se la encargan al ingeniero Griffin, a un señor que no tiene ninguna educación como para mejorar esto y demás, pero paradójicamente él es quien va a mejorar la disciplina del presidio y va a hacer que produzca mucho más. Solamente bajo su dirección es que mejora la ejecución de los trabajos por parte de esta entidad. Ahora bien, la colonia penal, como ya lo dijimos, tenía una función agrícola y fabril. Sin embargo, en las fuentes nunca veo, por ejemplo, ganancias a partir de lo que ellos hacían. No, producción no, que se enviara, por ejemplo, no la había. Probablemente esos trabajos fueron los que menos se ejercitaron durante los años de la colonia penal. En cambio, habían otras funciones que sí tuvieron más importancia. Una de ellas, de exploración. ¿Por qué exploración? Yo al principio de la exposición les manifestaba que la vía se corre, es decir,
primero iba hasta Puerto Murillo, hay una diferencia bastante grande entre esta, la línea roja, y más al sur, donde se encuentra el actual Puerto de Río. Cuando se debe hacer este traslado de la vía, Cisneros va a entrar a explorar toda esta parte que se llama la selva de la Malena. Y cuando él se introduce allí, se le van a brindar 4 presos de la colonia penal para que lo acompañen como fuerza de trabajo que le pueda ayudar, sea por seguridad. Ellos, estos presos iban con machete, en cambio Cisneros llevaba un revólver y uno de sus ayudantes llevaba una escopeta y demás, pero entonces los usaban también para actividades de exploración. Y por otra parte, también se usaban, de acuerdo con este decreto, de acuerdo con el decreto orgánico sobre los establecimientos de castigo, decía, 1, las actividades en las que se le podía encargar la colonia penal, en la construcción de las habitaciones que se requieran para los empleados y para los reos del establecimiento. 2, en el corte, aserrío de maderas. 3, en la construcción de canteras, minas de hulla u otras que se trabajen por cuenta del Estado. 5, en la plantación de árboles frutales y en la siembra de granos, legumbres y demás vegetales propios para el sustento de colonos. 6, en obras de higiene pública como desecación de pantanos, sala de vegetación exuberante y remoción de cualquier causa local de insalubridad. 7, en la mejora de los caminos, y 8, en las demás obras de manufacturas y oficios. Muy probablemente las que más se ejercieron fueron, por ejemplo, las de árboles frutales, porque allí se pensaba crear una población, no solamente la colonia, por eso se llamaba colonia penal, porque tenía la intención, o al menos en términos ideales, de colonizar, aunque no sirvió para colonizar al menos ese primer lugar, porque luego esta colonia debe ser trasladada hasta Puerto de Río. Pero esas eran más o menos las funciones que ellos tenían en esta empresa. Finalmente, la cantidad de reos, es decir, de colonos, de esta colonia penal, también fue insignificante, o no insignificante, porque sí tuvieron mucha importancia en momentos cruciales, cuando, por ejemplo, a finales del año que iba a empezar la temporada de cosecha, se quedaban sin trabajadores. Ahí era crucial el uso de presos o de estos reos de la colonia penal. Sin embargo, el número no fue demasiado significante. Por ejemplo, en su mejor momento habían 120 máximo reos de la colonia penal. En cambio, con el crecimiento de cada una de las secciones de la fuerza de trabajo asalariada, ellos podían ser 700 cada mes, por ejemplo. Entonces, mientras que con el desarrollo y el pasar de los años, este número fue bajando y llegaron a tener 70, 60, incluso a veces entre 50 y pico reos solamente. ¿Por qué? Porque también era muy difícil llevar presos desde la cárcel de Medellín hasta ese lugar tan lejano, y en ocasiones habían incluso 50 presos en la cárcel de Medellín que habían sido sentenciados a pasar en la colonia penal, pero que no se podían transportar simplemente por las condiciones tan difíciles, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto en los dos trabajos, aunque se usaba fuerza de trabajo, la más importante fue la asalariada, y que por lo tanto esta fue secundaria. Pero bueno, entonces más o menos esto es como, y en términos muy generales, como lo que les iba a hablar más o menos en esta exposición. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para José Alejandro, adelante. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, José Alejandro. No sé si hay información sobre esto. A los reclusos que se alquilaban para estas labores de carreteras y cosas de esas, ¿se les remuneraba de alguna manera? La segunda pregunta es, ¿se les hacía rebaja de penas por estos servicios? ¿Y qué cualidades requerían en los diferentes reclusos para poder asignarlos a estas labores? Listo, perfecto. Pues las características era que se llevaban a este lugar los que eran culpables de delitos comunes, es decir, hurto, por ejemplo, en algunos prostitución, vagancia, que para la época seguía siendo un delito. Entonces, esos reclusos eran los que cometían delitos menores, que eran los que antes llevaban a la casa de reclusión. Pero
también se podían pedir en ocasiones y hubo muchas personas que enviaron peticiones al presidente del estado para que les dieran conmutación de pena porque ellos no querían ir allá. En realidad eran muy insalubres estas tierras, la gente se enfermaba, hay artículos, pero ya de prensa liberal, contraria al gobierno, que también van a exagerar un poco, pero que ser tenía en cuenta, que decían que allá los llevan era a morirse. Y hay testimonios bastante pesados de gente que encontraban en el camino que se había intentado escapar, pero se perdían en el bosque y morían de hambre, los encontraban ya pues su cuerpo descomponiéndose, madres que tenían que ir con su hijo en brazos, gente que moría de fiebre porque no tenían las condiciones exactas. Yo digo establecimientos de colonia penal, pero ustedes tienen que pensar que eso eran chozas básicamente, la gente dormía sobre paja, e incluso años después, cuando se hablaban de los lugares donde pernoctaban los trabajadores, cuando digo años después es 1880, 85, 90, hay informes de los médicos que describían estos lugares como chozas, literalmente, con humedad, insectos, un montón de cosas, pero bueno. Como te decía, los que enviaban allá eran de estas características. Sí recibían algunas remuneraciones, pero ellos no podían manejarla dentro de la institución, sino que eso se les ponía en un fondo. Al salir, o se les daba a ellos o se les daba a sus familiares en caso de que fueran personas muy pobres. Así más o menos se les retribuía. Sin embargo, no, en los archivos que yo logré consultar, no me encontré pues con los informes del director de la colonia penal, entonces no tengo una información muy precisa sobre cuánto se les destinaba a ellos y cuánto no se les destinaba a ellos. ¿Por qué sé esto? Porque en la creación de la ley 200, que es la que crea la colonia penal, sí se hablaba de estos ingresos que podían tener y que iban a esta caja. Y tú me preguntaste una tercera Sí, que pregunta. todavía rebaja de penas. Por supuesto. Eh, cuando se trabajaba con esto, por ejemplo, si tú pagabas la pena en la cárcel, era muchísimo mayor. En cambio, si era bajo trabajo, más o menos eran creo que dos días por el día de trabajo que se le conmutaba. Sin embargo, esas conmutaciones empiezan a intentar evitarse por parte de la administración y lo que van a hacer es que ya prohíben las conmutaciones, a no ser que usted esté muy enfermo o esté ya con una edad demasiado avanzada que no le permita ir, pero de resto ya está obligado porque ya el delito era pagarlo allá directamente. Entonces, ya en realidad no se conmutaba la pena, no había un beneficio porque era en realidad tu castigo. Perfecto, muchas gracias. Cristian Camilo tiene la palabra. Alejo, dos preguntitas. La primera tiene que ver si de pronto encontraste por ahí en las fuentes las formas que ellos tenían un poco de diversión al interior de la colonia, es decir, no sé, que se emborrachaban o que jugaban X o Y. La segunda de la comida, la calidad, o sea, en realidad, ¿qué comían estas personas? Como las dos preguntitas. Bueno, en realidad la diversión, bajo esa concepción tan católica de que los placeres deben de ser reprimidos, y más cuando hay, digámoslo así, evidencia de darse a eso, de darse al alcohol, de darse a lo que sea, eso se prohíbe completamente. Ahí no se juega, no se puede jugar, no se puede ni siquiera tocar guitarra, eso está prohibido. No se pueden dar regalos con los reclusos porque eso daña, con los custodios, porque eso puede llegar a dañar la relación entre ellos. Es decir, se intenta imitar un orden que es casi del monasterio, básicamente, y que es muy imitado de las formas de penar que se habían practicado antes, por ejemplo, en América del Norte, es decir, en Estados Unidos, como lo era, por ejemplo, el orden molecular, en el cual a ti, qué pena, celular, en el cual a ti te encerraban en completo silencio mientras estabas trabajando, no podías hablar con tus compañeros, debías estar orando todo el tiempo, es decir, se trabaja, se ora, o ora y labora básicamente, que son los principios de la Edad Media, siguen estando ahí como un ideal. Lo novedoso aquí
es la introducción, por ejemplo, de los conocimientos prácticos que se intentan hacer, se les intenta enseñar matemáticas, se les intenta enseñar muchas más cosas, pero a mí me parece, y desgraciadamente esto hasta el momento las fuentes solamente permiten hacerlo como hipótesis, es lo más pobre que se les debió de haber dado. El trato que se les da a estas personas no era el mejor. En muchas ocasiones no creo que se hayan respetado completamente los tiempos de que el maestro estuviera enseñándoles y demás. ¿Por qué lo digo? Porque en la lista de los trabajadores llegué a encontrar curitas que iban a hacerles visitas. Pero cuando se hablaba, por ejemplo, del instructor, el médico que iba lo ponían de instructor, a que les enseñara. Eso lo sacaban por donde fuera, entonces ahí no había tanta rigurosidad, la rigurosidad era en realidad en el trabajar. Entonces no, eso se prohibía completamente. ¿Y cuál fue, qué pena, la otra pregunta que me hiciste? La comida. Ah, bueno, ellos tenían un garitero, pero tanto el lavado de la ropa como el cocinar también se ponía en la responsabilidad de algunos de esos internos elegidos por el director. Sin embargo, por ahí yo hice más o menos una hipótesis de cuál podía ser la alimentación, porque en la introducción de herramientas, en las pocas que logré encontrar, no se mencionaba la alimentación. Yo encontré sí la que se le suministraba a los trabajadores, es decir, a los asalariados durante la construcción del ferrocarril, que Cisneros publicaba cuáles eran las raciones y quiénes iban a hacer cargo de eso, porque se hacía como un proyecto, es decir, a quién se le iba a pagar para que suministraran esas mercancías, teniendo en cuenta que en el camino carretero le dejaron bajo el cuidado del ingeniero a George Butler Griffin el presidio. Lo más normal es que también eso ocurriera con Cisneros, y hay muchas cosas para decir que sí, que efectivamente fue así, porque él era el que se encargaba de decir a dónde se iban a trasladar la colonia, a dónde no, qué trabajos, qué trabajadores les daban y cuáles no, y en ocasiones se hizo como negocios en los cuales el suministro tanto de medicinas como de alimentación iba a estar encargado de Cisneros, y posteriormente el Estado le daba el dinero a él. Entonces esa ración, que era grasa, era carne, frisoles y otras cosillas, a maíz, probablemente eran exactamente las mismas que se les daba a los asalariados, pero hasta ahí más o menos ese hombre. ¿Alguna otra pregunta? Para terminar, te quiero hacer una última pregunta. José Alejandro, a tu manera de ver, ¿hay cosas de ese pasado en el trato con los reclusos que tú consideres que se perdieron y que deberían seguir vigentes en la actualidad? Pues eso es muy difícil. Por ejemplo, cuando uno habla de que sería muy bueno ver a presos trabajando, que como, ¿no? Que ellos mismos generen los ingresos, que no estén ahí como quietos, siempre parece ser como bien recibida la idea. Sin embargo, uno puede plantear problemas que pueden surgir con ello. Por ejemplo, una de ellos es la corrupción. En la época incluso también les alegaban mucho que cómo iban a mandar todas esas mujeres a un lugar donde solamente estaba administrado por hombres. Es decir, está en manos de ellos. Ellos miraban qué hacían, hasta qué punto lo explotaban o no. Para la época la administración era pésima, los establecimientos eran malos y había un montón de cosas de ellos que en realidad yo no lo recomendaría pues como trasladarlo, como si yo allí encontrara algo bueno para traerlo al futuro. Más bien yo lo que podría plantear es una pregunta que sería interesante, es qué tan útil o qué tan práctico sería empezar a aplicar, pero en algo sistemático, el trabajo de presos. Que nosotros nos acostumbremos, por ejemplo, a ver en la construcción de una calle a obreros, a presos trabajando, ¿cierto? ¿Cuál es el inconveniente con ese tipo de preguntas? Que en la actualidad la demanda de trabajo es muy grande y el desempleo es muchísimo más grande bueno, es en realidad equivalente. El desempleo es equivalente a la demanda que se esté haciendo de empleo, y entonces podría traer problemas como que yo no consigo trabajo, yo que por ejemplo soy un constructor, un obrero, para que se lo estén dando un obrero.
al mercado y que se puede empezar a reinvertir. Entonces es algo que hay que coger con las pinzas. Entonces mi respuesta, quizás lo que rescataría es la pregunta de si podría ser vigente o útil trasladar ese uso de presos al presente, que me parecería excelente uno investigar qué tan bueno podría ser o no, aun con esos problemas que enuncio. Pero de cómo funcionaban en la época esas organizaciones, no. La única que yo diría que sí sería bueno recuperar es la casa de reclusión, es decir, la que cerraron para crear la colonia penal. ¿Por qué? Era un espacio adecuado donde la gente en realidad sí podía estar trabajando, podían, como dice la legislación, las mujeres en lo fabril, los hombres en lo agrícola, enseñarles cultivo, enseñarles un montón de cosas que me parecen maravillosas y enseñarles también educación básica. La parte religiosa me parece completamente innecesaria, pero esos elementos a mí sí me parecerían que sí serían muy buenos de pronto trasladarlos al presente. Muchas gracias, José Alejandro. Bueno, yo creo que entonces con esto podemos terminar, Cristian Camilo. Bueno, a todos entonces, muchísimas gracias. A José Alejandro, muy amable por su participación y por esta ilustrativa charla. Y queremos seguir contando con ustedes para las próximas charlas del Centro de Historia. Recuerden seguir difundiendo estas actividades. Necesitamos que sean cada vez muchos más los asistentes a esto que solamente pretende formarnos y darnos a conocer lo importante de la historia de Colombia. Y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias.